Hola a todos, es un gusto poderlos saludar para esta primera clase en donde vamos a tener de tema introducción y definición de las dinámicas de grupo. Sobre todo nos vamos a plantear dos preguntas. ¿Cómo se entienden? ¿Cuáles son sus ventajas? Bueno, el anhelo de libertad y la capacidad de vivir libremente pueden convertirse que tenemos o alcanzamos una señal de madurez personal y de salud mental, pero al mismo tiempo nos hace comprender la necesidad que tenemos de relacionarnos los unos con otros. Esa necesidad de compañía que anhela la relación con otros es selectiva, lo sabemos. Si podemos, elegimos a nuestra pareja, a nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etcétera. Por esa necesidad de interrelación surgen las asociaciones de los individuos formando grupos. El ser humano necesita de los grupos sociales y esto entendemos que es consustancial a nuestro propio ser. Los acontecimientos más importantes pues acontecen en grupos. Es más, la calidad de vida y la calidad social de las personas depende de los grupos de los que forman parte. De hecho, el grupo nos cría, nos forma, nos socializa, nos apoya, nos ama. Pero el grupo también nos hiere, nos odia, nos agrede, nos expulsa. Nosotros formamos parte del grupo que al mismo tiempo nos forman. Somos una parte de un todo y poseemos en nuestra mente las huellas y la representación de ese todo. Comprender y conocer la psicología de los grupos es un buen método para indagar las relaciones tan estrechas que se establecen entre el individuo y la sociedad. Es una buena vía para analizar los cambios que tienen lugar en la sociología de los individuos cuando son miembros de grupos y en las influencias recíprocas entre los individuos y la sociedad. Cada grupo tiene su dinámica y el análisis de la dinámica de grupos nos ayuda a comprender la psicología de los individuos y nos ayuda a desarrollar estrategias de intervención desde esferas de lo grupal. Los conocimientos teóricos y prácticos acumulados nos posibilita el análisis de la dinámica grupal, su estructura, procesos y fases, así como la planificación de estrategias de intervención en los distintos ámbitos en los que la dinámica de grupo tiene lugar. El grupo tiene que ser concebido no solo como un nivel de análisis, sino también como un lugar de convivencia, una forma de trabajo, una forma en la que se desarrolla la terapia, un tipo de educación, un instrumento adecuado para potenciar los cambios actitudinales y los cambios sociales, solo por algunos ejemplos. A través de la intervención grupal se pueden provocar cambios intra e interpersonales, eh, eh, grupales, organizacionales, pero también societales. La dinámica de grupo, entendida como el estudio de las leyes del funcionamiento de los grupos, interesa no solo a los psicólogos sociales, también nos va a interesar a los educadores, los terapeutas, los psicoterapeutas, animadores socioculturales y demás profesiones que estén acorde, como es el caso de ustedes, mis estimados maestros en desarrollo humano. Es decir, cualquier profesional que quiera mejorar las relaciones intrapersonales o el rendimiento grupal. Y aquí vamos a encontrar que existen un gran número de publicaciones que tratan de las principales técnicas sobre las dinámicas de grupo. Pero yo quiero decirles que en la materia vamos a pretender abarcar toda esa sentencia, soy abogado, perdón también, pero no, toda esa tendencia al conjugar la aplicación práctica que han de ir acompañadas de una formación teórica precisa. ¿Ok? Y por eso les digo que me da mucho gusto ser su maestro para esta materia. Entonces, ya tenemos claro que vivimos en grupos. La mayor parte del tiempo, pues, la pasamos en grupo. Los hechos más significativos, ya les había dicho, que más nos influyen, tienen lugar en la familia, la pareja, los amigos, los compañeros de trabajo. Tanto es así que la psicología de los grupos y otras ciencias sociales, pues, han prestado atención a la realidad grupal y han pretendido responder a muchas cuestiones que nos plantean. El grupo, ya les dije también que forma al individuo y del mismo modo que los individuos conforman al grupo. El grupo lo contemplemos como un sistema social abierto, recibe el impacto de sus individuos, de las interacciones que tienen lugar en su seno, de las relaciones. En el grupo se observa con toda nitidez la variabilidad de la conducta humana, con todos sus matices y toda su dinámica. Por todo ello, el interés que se suscita de los grupos en las ciencias sociales es enorme. Cualquiera, en este caso como ustedes estudiantes, interesados por la dinámica grupal, deben de distinguir aquellos textos que son libros teóricos de aquellos que enumeran un conjunto de técnicas
que se aplican bajo el rótulo dinámicas de grupos. En ocasiones les puede dar la sensación de que son áreas separadas y con muy poca relación. Por ello, en esta materia, ustedes pueden ir descubriendo aspectos tanto eminentemente teóricos como marcadamente prácticos y técnicos. La necesidad de conocer la teoría y la práctica se convierte en un hecho totalmente imprescindible. ¿Qué se entiende por dinámicas de grupo? La dinámica de grupo, su paternidad, su origen, se la vamos a atribuir a Kurt Lewin, pero Lewin tampoco estuvo al margen de cualquier influencia. Su lectura de la obra de Moreno, Who Shall Survive, de quién sobrevivirá, constituyó, de 1934, imagínense, constituyó una influencia clave en su interés científico. Lewin se interesó por los grupos tal como lo hiciera también Moreno, recogiendo parte de sus ideas. Ya para 1936, Moreno utilizó el término dinámicas de grupos para definir a la sociometría. Pero la influencia de Lewin en la psicología social y en la psicología de los grupos ha sido ampliamente reconocida. No lo debemos detener. Entonces, el avance científico en las ciencias sociales y en la psicología social posibilitó el desarrollo de un área que va a tener al grupo como objeto de análisis, la dinámica de grupos. El avance de las ciencias sociales se concretizó con la admisión de la realidad de los grupos y en el desarrollo de las técnicas de investigación. El estado de la ciencia, junto a las peculiaridades de una sociedad como la norteamericana, que fue donde se creó esta teoría en los años 30, propiciaron que se tuviese una confianza muy importante en la función de las ciencias naturales y sociales para la solución de problemas que se planteaban a una sociedad eminentemente industrial y tan dinámica como lo fue la de los Estados Unidos norteamericanos. Además del apoyo prestado por la sociedad norteamericana, el surgimiento de Estados Unidos de ciertas profesiones en el campo de la psicoterapia, de grupo, la educación, el trabajo en grupos sociales y en nuestra administración requería un conocimiento sistemático de los procesos y estructuras que tenían lugar en sus grupos. Cuando se pretendían definir el concepto de dinámicos de grupo, destacaron tres significados claramente diferenciados. Uno, podemos entender una especie de ideología política preocupada por la forma de la organización de los grupos. Dos, como un conjunto de técnicas grupales destinadas a la mejora de las habilidades en las relaciones humanas. Y tres, la dinámica como un campo de investigación dedicadas a obtener conocimientos sobre la naturaleza de los grupos, las leyes de desarrollo y sus interrelaciones con los individuos, otros grupos y organizaciones. Hay otros autores que recogen los términos de dinámica de grupo, pero yo me gustaría que ustedes para la materia se quedaran con estos tres. En la actualidad, con el término psicología de los grupos, se hace un poco más de referencia al conocimiento acumulado por la psicología social dedicada al estudio de los grupos, mientras que el término dinámica de grupos queda más asociado a un conjunto de técnicas aplicadas a los grupos. Vamos a tomar totalmente cierto que la dinámica de grupo tiene unas fuertes connotaciones ideológicas al vincularse con valores democráticos o al poner el énfasis en el liderazgo participativo, en la participación ciudadana y el trabajo cooperativo. Pero vamos a entender que, bueno, nos vamos a ubicar, mejor dicho, que en 1950, tras la muerte de Lewin, el movimiento de la dinámica de grupo sufrió una importante escisión, una importante fractura que alejaría dicho movimiento de las pautas señaladas por Lewis. Aquí cambió, vamos a ver que cambiaron instituciones, surgieron otros autores, pero el énfasis ya no se pondría en las propiedades del grupo como unidad de análisis, sino en el desarrollo personal y en el análisis de las relaciones interpersonales, siendo el marco dominante la psicología humanista. Aquellos profesionales que recurren a la dinámica de grupos, como es el caso de ustedes, defienden y asumen que el grupo transforma a sus integrantes y pueden tener una serie de efectos. El primer efecto es el efecto terapéutico de ayuda, en donde entendemos que todo grupo puede propiciar a sus miembros la posibilidad de desarrollar ciertas capacidades y superar ciertos problemas personales. El efecto psicoterapéutico lo vamos a entender que los grupos pueden ser utilizados como instrumentos a través de los cuales tiene lugar la psicoterapia de grupo. Y el tercer efecto, pues, es el efecto educativo, donde los grupos pueden ser empleados con el fin expreso de aprender. ¿Son todas ventajas? Es decir, hablando de dinámicas de grupo, ¿es todo ventaja? Sí, esto es más que obvio. Y ustedes como estudiantes de esta materia
van a entender y van a poder comprobar las ventajas de los grupos. Un buen uso de la dinámica grupal pues puede facilitar la personalización, la desmasificación, la socialización y son muchos los defensores de esta perspectiva que han defendido con insistencia los efectos enriquecedores de una buena dinámica grupal. A título de ejemplo, les puedo dar algunos contenidos temáticos en lo que se aprecia la acentuación, ahora sí, de los valores negativos. Fíjense, no todo va a ser bueno, siempre tenemos que ver la otra parte negativa. En un grupo se pueden tomar buenas y malas decisiones, aunque se haya enfatizado los procesos que inciden en la disminución de la calidad de las decisiones, se puede evitar y hay técnicas que posibilitan sí el enriquecimiento, pero el grupo no tiene por qué tomar decisiones incorrectas y irracionales. Dos, la creatividad la vamos a entender que es una aptitud individual y hay muchos buenos que, pero también la creatividad también se puede dar de manera individual. Tres, un grupo no tiene que por qué conllevar siempre algún tipo de holgazanería social. Dicen que a veces se reúne para que el trabajo se divida, pero eso a veces el grupo puede hacer que disminuya el rendimiento de cada uno de sus miembros. Pero no lo pierdan de vista, aunque esto es una ventaja negativa, una buena planificación de trabajo en grupo, un grupo puede producir un aumento considerable de la productividad grupal. Cuatro, en los grupos no tiene por qué darse siempre la conformidad y obediencia a ciegas. Y cinco, los individuos desempeñan distintos roles en los grupos, pero estos no siempre deben de ser pautas de comportamiento que el ser humano debe de seguir sin existir la posibilidad de una adaptación a la propia psicología individual. Y por último, debemos entender también que una multitud puede ejecutar acciones racionales e irracionales. Estos, que les acabo de decir, estos 6 puntos, si bien les dije que eran ventajas negativas, también tienen que ser las ventajas positivas. Algunos de estos fenómenos grupales son para que ustedes se introduzcan en la temática de la psicología de los grupos. El panorama contrasta con la visión tan optimista que debemos de tener como estudiantes de la materia y que se desprende del movimiento de la dinámica de grupos. Por todo ello, debemos de concluir que el movimiento de la dinámica de grupos puede ser un instrumento tanto potenciador como inhibidor del bienestar y de las facultades de sus miembros. De hecho, un grupo puede ser una vía para mejorar el rendimiento de sus miembros, alentar su creatividad, mejorar la calidad de sus decisiones, constituirse en una herramienta terapéutica para ser aplicada tanto a la salud como a la mental física. Pero también hay ocasiones en las que los grupos deterioran el rendimiento, manipulan a sus miembros, bloquean toda iniciativas y vías de innovación y se interfiere negativamente, obvio, en la salud mental y física de los miembros. Como todo grupo posee su dinámica y como el comportamiento de los individuos y el funcionamiento de la sociedad depende en gran medida de los grupos, se convierte en exigencia perentoria el análisis de los procesos grupales y la elaboración de técnicas para intervenir en los grupos. El individuo es bastante incomprensible cuando los separamos de los grupos de los que forman parte, del mismo modo que no se puede comprender el grupo si queda separado de los individuos que lo componen. El grupo debe de ser considerado no como una totalidad, sino como un mecanismo intermedio entre el individuo y la sociedad. Ese es el motivo por el cual cualquier ciencia social que ignore o rechace el estudio de los grupos es poco probable que pueda ser útil en la inmensa mayoría de las áreas de la conducta social. Hasta entonces.